Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este día escuchamos en la carta a los Hebreos que estamos meditando un pasaje muy hermoso en el cual el autor sagrado nos plantea cómo Jesucristo, a pesar de que no pertenece históricamente a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, Jesucristo es en realidad el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. Como todos los sacerdotes, está destinado para ofrecer el sacrificio. Pero el sacrificio que Él ofrece no es el sacrificio de machos cabríos o de corderos, sino que el sacrificio que Él ofrece es ante todo el de su propia vida, entregada a Dios como rescate por los pecados de todos los hombres. Por eso es que su sacerdocio comienza justamente con el hecho de aprender en su propia experiencia humana la obediencia al Padre. Porque ese es el primer sacrificio que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ofrecer, la obediencia. Y nos dice el autor sagrado que Jesucristo aprendió la obediencia cuando dijo a Dios su Padre: sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me diste un cuerpo, y entonces dije: he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Jesucristo aprendió la obediencia y quiso obedecer al Padre en todo, y ahí comienza a ejercer su ser sacerdotal, porque Él es mediador de la nueva alianza, en la que Él se ofrece al Padre, como te digo, también en sacrificio de expiación. Pero Él, entonces, a los judíos que podían contestar esta tesis de que Jesucristo no puede ser sacerdote porque no pertenece a la tribu de Leví, Jesucristo, el autor sagrado les hace entender que es que el sacerdocio de Jesucristo es de otro tipo, así como Melquisedec, ese extraño personaje del Antiguo Testamento del cual no se le conocía, no está escrita en la Sagrada Escritura, su genealogía, su origen, pero sin embargo solamente la Sagrada Escritura nos refiere de su existencia y de cómo él ofreció la bendición a los personajes de Israel. Pues así también Jesús es un sacerdote del cual pues no tiene una genealogía sacerdotal, porque su familia no pertenece a la tribu de Leví, sino es de la descendencia de David. Pero de todos modos, él es sacerdote, y es el sacerdote eterno, es el sumo sacerdote, que el único mediador entre Dios y los hombres. Y cada sacerdote, como yo, cada sacerdote, en realidad somos solo ministros del sacerdocio único de Jesucristo. Servidores que hacemos presente su sacerdocio, que ejercemos el sacerdocio de Jesús. Pero de hecho, todo cristiano participa de este ser sacerdotal de Cristo Jesús. Porque tú lo sabes bien, en el día en que te bautizaron, te ungieron con el crisma, y el sacerdote declaró que tú eres sacerdote, profeta y rey. Y siendo sacerdote, estás destinado a ofrecer el culto al Padre. Un culto que, como nos dice el evangelista San Juan, se realiza en espíritu y en verdad.
Es la ofrenda de tu propia vida que ofrecemos al Padre cada día en las actividades cotidianas que hacemos, que las hacemos con alma sacerdotal, con espíritu de sacerdote. Es ese sacerdocio que se ejerce cuando tú mismo, si eres papá, si eres mamá, le dices a tus hijos que Dios te bendiga y les das la bendición. Es ese sacerdocio que se ejerce también cuando tú participas en la Santa Misa, cuando con alma sacerdotal, como estoy diciendo, pues te, te dispones a poder presidir, ofrecer el culto al Padre en esos momentos de oración, en familia, ¿eh? O también, pero sobre todo, cuando vives toda tu vida como una ofrenda al Padre. En esa obediencia que tenemos también como Jesús, que aprender y que vivir a la voluntad de Dios. Pues en este día vamos entonces por una parte, a considerar que Jesucristo es nuestro único, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo que vino al mundo y le dijo al Padre, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me diste un cuerpo y yo dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues también tú y yo entonces vamos a aprender esta obediencia, porque no se trata de estar ofreciendo rezos y más rezos solamente, sino de tener esta disposición de cara al Padre, de escuchar su palabra, de escuchar su voluntad y de ponerla por obra. También nosotros tenemos de decir, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me diste un cuerpo. Y yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. En otras palabras, aquí estoy con toda mi vida, con todo lo que soy, para cumplir tus designios, para obedecer tu palabra, para obedecer tu vida. Vamos entonces a agradecer a Jesús, díselo, gracias porque tú has querido ofrecer tu vida, hacerte encarnarte para cumplir la voluntad del Padre, sobre todo ofreciéndote tú mismo al Padre como víctima sacrificial, porque en el altar de la cruz tú quisiste no solo ser el ministro del sacrificio, sino ser la víctima de ese sacrificio. Pero ese momento ritual de tu muerte en la cruz, de tu oferta en la cruz, fue precedido de ese anonadamiento, de ese haberte encarnado, de haber asumido un cuerpo para aprender la obediencia y vivirla. Y que nosotros también aprendamos a vivir esta obediencia. Señor, enséñame a ser obediente a la voluntad del Padre. Enséñame a unir mi vida a tu sacrificio para que ejerza diariamente este sacerdocio bautismal, este ser sacerdotal, porque yo soy parte del pueblo sacerdotal, del pueblo de Dios, que es pueblo sacerdotal de la Iglesia. Que yo sepa, Señor Jesús, ofrecerme contigo día a día en el cumplimiento de mis labores cotidianas, así con espíritu de dar culto a tu Padre y de darle culto porque obedezco su voluntad, porque cumplo lo que Él nos dice en su palabra. Madre mía, ayúdanos pues a ejercer nuestro sacerdocio y a saber unirnos al sacerdote eterno Jesucristo, Señor nuestro, con la obediencia al Padre como tú, que le dijiste al ángel, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.